En este tutorial verás cómo hacer esta mágica casita de hadas. Te enseñaré cómo hacer solo con pegamento tanto la casa como la flor del tejado, le meteremos luz, verás cómo hacer las mariposas de una manera muy fácil y cómo montar todo sobre la base que haremos con cartón. Verás que es una manualidad fácil, entretenida y económica. Si te gustan las casas de hadas y las manualidades para decorar, no te pierdas este tutorial. Vamos a empezar haciendo la fachada. Mirad qué fácil y qué bien queda. Me voy a apoyar en un papel de horno y con un trozo de goma eva voy a cortar la silueta. Voy a hacerla 15 de largo y así puedo calcular y más o menos así, que son 6 de alto. La podéis dibujar también en un trozo de papel o si tenéis claras las medidas, directamente dibujar la silueta en el papel de horno. Y ahora con pegamento para madera, que sea esta cola de carpintero, voy a hacer una capa más o menos de ese tamaño y la voy a extender, una capa así gruesa. Y voy a empezar a decorar. Le voy a echar estas virutas que son de las flores secas en la parte de abajo. Si queréis la podéis dejar lisa. Yo la voy a adornar con flores secas, pero como siempre hay muchas opciones. Yo os enseño esta idea y luego ya vosotros vais viendo. Voy a separarlas y aplastarlas un poco con un rodillo, así van a estar más planas y no sobresalen. Y las voy colocando sobre el pegamento que todavía está húmedo, que lo acabo de echar. Lo podéis colocar como más os guste. A mí es que este tipo de flores secas me encanta. Os voy a dejar el enlace en la descripción y en el primer comentario para que podáis echar un vistazo. Como veis las voy colocando dejando libre la parte del centro que voy a hacer la puerta. Y ahora le voy a dar otra capa encima con cuidado de que no se despeguen. Voy dando así toques o deslizando el pincel. ¿Veis? Así. Lo vas rodando y así las fijas, las cubres de pegamento y no se mueven. Déjalo secar sobre una superficie plana. Así es como lo he dejado y así es como tiene que estar, que es cuando ya ha secado. ¿Veis que todavía queda algún trozo blanquecino? Eso es porque no ha secado bien. Y esto todavía es demasiado fino, entonces le voy a echar más pegamento. Voy a darle otra capa para que la estructura sea más fuerte. Simplemente vamos a hacer lo mismo, echar una capa gruesa, cubrir bien y dejar secar. Y así es como está a la mañana siguiente. Veis que queda transparente y se ven las flores secas y luego al meterle la luz veréis que queda genial. Despégalo empezando por el extremo, que veis que se despega muy fácil, y con esto vamos a hacer la fachada de la casita de hadas. Si cuando lo vas a despegar ves que es demasiado quebradizo, pues le vuelves a dar otra capa de pegamento. Por eso es importante darle las capas gruesas. Lo he hecho en 2 veces porque si no tarda muchísimo en secar. Pero también si lo quieres hacer de una vez, pues le das una capa más gruesa y ya está. Y ahora voy a probar una luz, voy a coger la vela para ver el efecto y veis, así es como queda. Que me encanta. Como veis no ha quedado completamente rectangular, quedan unos picos, pero como se puede recortar, pues no hay problema. Con unas tijeras, pues cortas recto y le vamos también a dar la forma para poder meter y sacar la vela por detrás. Eso va a ir montado así, si queréis, si no lo podéis hacer abierto por detrás. Y ahora le vamos a hacer la puerta recortando sin más, de manera que va a quedar todo de una pieza. Veis que he dejado sin adornar esa parte y he puesto las flores como si fueran el marco de la puerta. Vas haciendo la prueba, doblas, voy a recortar un poquito más y ya lo tenemos. Mirad qué fácil y qué bien queda. Además, como es flexible, pues la puedes abrir y cerrar sin problema. Y ahora la voy a decorar con un poco de musgo para que se diferencie.
lo voy a separar y voy a coger trozos largos y con pegamento del de antes, con la cola de carpintero, el pegamento para madera, pues le voy a hacer así el marco alrededor. Como veis que luego cuando seca queda transparente, da igual que se vea y que te salgas un poco. Si echas bastante cantidad, mejor, porque así luego total no se va a ver y queda más reforzado. Igual que el grosor de la fachada me gusta, el de la puerta, veis, yo lo veo demasiado blandito. Entonces la voy a hacer un poco más fuerte. Voy a decorarla echando pegamento, le voy a poner las bisagras con hojas, que le voy a poner 2, con eso vale, porque es chiquitita. Echas pegamento arriba y abajo, como veis, las cubres bien. Y para el pomo le voy a poner una flor, que esta no la he aplastado, esta la voy a dejar así que sobresalga un poco. La cubres con pegamento y para reforzar la puerta voy a echar pegamento en toda la superficie y las virutas de las flores secas, aunque le podéis poner la decoración que queráis. Y mientras va secando, pues vamos a hacer la base. Para ello vamos a usar cartón. Voy a coger con la medida de la vela y voy a dibujar una base así regular. Y como este cartón es fino, pues voy a cortar 3 trozos. Con el que dibujas, lo usas de plantilla y cortas el resto para que te queden iguales. Yo he usado este trozo de cartón que es demasiado fino a lo mejor, pero si usáis uno grueso, pues a lo mejor con uno vale o con 2. Vamos a usar palillos para montar la estructura y lo primero vamos a pegar las bases. Para calcular dónde va a ir la fachada, pues la voy a colocar así sobrepuesta y voy a dibujar el sitio donde la voy a pegar para que sea más fácil, porque si no luego se te puede quedar torcida o deforme, entonces es mejor tener claro dónde va. Ya la puedes recortar también de largo porque voy a dejar la parte de atrás hueca. Vamos a montar los palillos sobre la línea que hemos dibujado de forma simétrica y dejando una distancia entre uno y otro. Y veis que voy a poner 3 y 3. 3 a cada lado. Teniendo en cuenta la puerta, eso es importante. ¿Vale? Pongo 2 a cada lado y ahora cuadro para que estén donde el cerco de la puerta los otros 2. Como veis, los voy pegando con silicona para que se queden fijos. Y ahora vamos a pegar al palillo con silicona la fachada que hemos hecho. Así despacio. Y mirad cómo queda. Ahí tenéis la puerta, que veis se puede mover. Esa no la voy a pegar, la voy a dejar así. Y como choca con la base, pues la voy a cortar. Para que se pueda abrir y cerrar. Ahora vamos a dar un cordón de silicona alrededor para que se quede todo bien pegado. Y puedes aprovechar también para darle forma. Si ves que se ha quedado plano entre palillo y palillo, pues simplemente, ¿veis? Metes así la mano, sujetas en la posición que quieras, das la silicona y esperas un poco a que enfríe. ¿Y veis cómo queda? La verdad que es una prueba que hice, la de trabajar así con el pegamento, y es que me encanta. Además se pueden hacer un montón de cosas con esto. Ahora veréis cómo hacer la flor, que queda genial. Bueno, que no me quiero enrollar. Ya tenemos la estructura de la casa, ahora vamos a decorarla. Vamos a hacer la escalera con estas rodajas de madera y hacer el resto de la estructura. Voy a acoplar lo primero, el primer escalón. Y para eso voy a cortar el cartón para pegarlo y que encaje bien. Voy a recortar de la forma que tiene esa rodaja, ¿veis? Y esa la dejamos reservada. Voy a recortar un poco la base porque la veo un poco grande y la voy a decorar pegándole el musgo este que hice con serrín
teñido. Lo mezclé con acrílico verde y dejé que secara. Ya está. Según el país donde vivas, pues se llama aserrín. Echamos otra vez pegamento, lo extiendes por toda la base, procura dar una cantidad generosa, de manera que ahora lo espolvoreas por arriba, que quede bien cubierto para que no se vea el cartón, y mientras va secando vamos a seguir haciendo la base. Voy a coger unos trozos de cartón, voy a pegar uno sobre otro para que sea más ancho y voy a hacer un rulo con un trozo, veis que es donde voy a elevar la casa, más o menos así, es como de la altura de la casa más o menos, son 6 centímetros. Puedes hacer una prueba para ver el efecto, lo pegamos con silicona y recortamos la base simplemente redondeando un poco los bordes. Para que tenga más base y poderlo pegar, redondéalo así hacia afuera, ¿veis? Ahí es donde vamos a echar la silicona caliente para que quede bien pegado. Sacúdelo para que caiga todo lo que no ha pegado. Y ahora ya lo vamos a pegar. Damos un cordón de silicona y lo pegas. Para que no se vea el cartón, la forma del cartón lateral, pues lo voy a hacer también con silicona. Y voy echando un cordón y cubriendo. Lo voy a hacer también en la parte de abajo. Y en esa parte voy a echar silicona y podéis echar o bien serrín verde o marrón. Y otra forma sería echando, en vez de silicona, pegamento. Eso ya para que veáis diferentes formas. Si queréis usar otro tipo de musgo, en este caso he usado serrín, que además se puede hacer un montón de cosas con él. Mirad, ahora vamos a hacer la decoración echando silicona sobre papel de horno. Espolvoreas musgo por encima, dejas que enfríe. Así, tiene que ser una forma alargada. Y cuando enfríe, retiras para que se vaya lo que no se ha pegado y lo despegas del papel. Y así vamos a tener estas formas que las vamos a pegar en los bordes. Derrite la silicona con la pistola caliente, no hace falta que añadas, solo que la derritas y lo pegas en el borde. Y así va a quedar haciendo cascada. Puedes poner varias, sujétala hasta que enfríe y ya está. También la puedes recortar. Si ves que ha quedado muy puntiaguda, por ejemplo, pues la recortas para que quede plano, la derrites y la colocas. Y mirad que es una idea fácil y queda genial. Para que no se vea el borde, echa silicona y cubre, y en la base, para que no quede tan recta, pues igual. Y ahora mirad qué fácil vamos a hacer la escalera. Vamos a dar la silicona en el borde de la primera. La vamos a encajar en el hueco que hemos hecho. Sujeta y espera que enfríe, eso es importante para que pegue bien. Veis que la puerta se puede abrir y cerrar. Y ahora vamos a echarle en la parte de arriba al siguiente. La ponemos así, igual sujetamos, de manera que se van solapando. Veis que sobresale silicona, pues le echamos un poco de musgo y va a servir para que quede decorado y para que la tape. Ponemos la siguiente. Ahora, este tipo de madera, como está pensada para manualidades, la verdad que no pesa nada, entonces es muy fácil de trabajar con ella. Solo hay que tener un poco de paciencia para esperar a que se vaya enfriando antes de poner la siguiente, para que quede bien sujeto. Y veis, lo voy a poner así, haciendo curva. Y como veis, es una manualidad muy fácil, muy entretenida. Y a mí la verdad que me ha gustado mucho. Y como veis, los materiales son
económicos y fácil de conseguir. Ahora vamos a decorar con cuerda, que la he deshecho, como hemos hecho en otros tutoriales. Y ahora la doblo y la vamos a pegar con silicona. Si quieres hacer hierba alta, pues dejas la hebra más larga y si no, pues la cortas, como en este caso. Voy a pegarla en el borde para tapar el cartón. ¿Veis? Solo tienes que echar la silicona. Ahí en los bordes voy a hacer lo mismo, pero para esto la voy a cortar más. Y simplemente la dejo ahí caer, para que no tenga orden. Se puede decorar con un montón de cosas. Yo os estoy dando opciones que podéis usar todas o elegir la que más os guste. Pero la decoración con cuerda a mí me gusta mucho, porque haces la hierba seca que contrasta luego con el verde del musgo y me gusta mucho ese contraste. Mira, otra manera es así, doblando el papel de horno, esperas a que enfríe y ahora simplemente recortas. Así tapas todo el borde del cartón y te queda todo cuadrado, ¿veis? Cuadra todo en la parte de abajo y queda perfecto. Echas la silicona, lo pones encima, esperas a que enfríe, pones bastante cantidad como veis y ahora ya recortas. Aquí tengo el musgo que hicimos con esponja, que para que haya diferentes tonos pues también lo voy a usar. Y lo mismo, echo silicona y espolvoreo por encima. Esperas a que enfríe y luego sacudes. Y cuando enfríe incluso lo puedes pintar, dando toques imitando flores. Y ahora vamos a hacer la flor del tejado con pegamento. Voy a sacar un molde y lo voy a recortar del tamaño. Es 11 de largo por 5 de ancho y voy a dibujar los pétalos sobre el papel de horno, donde luego echaremos el pegamento. Voy a hacer 5. Dale la vuelta para que el pegamento no se manche con el lápiz. Da una capa gruesa de pegamento para madera, el mismo que hemos usado para la fachada de la casita. Recuerda que luego si no queda bien la forma, que no queda recta, pues la puedes recortar. Además, para hacer el tejado solo voy a usar 4 y con la quinta vamos a hacerle el tallo, para que veáis cómo recortar, cómo trabajarla. Y como veis se pueden hacer un montón de manualidades. Déjalo secar sobre una superficie plana para que no se deforme y así es como nos lo vamos a encontrar. Hacemos lo mismo de antes, vamos a ir separando los pétalos, que veis que se separan muy fácil. Mira, ese está blanquecino por la parte de en medio, es porque todavía no ha secado del todo, pero se puede trabajar con él. ¿Veis? Porque lo que queda es la parte interior por secar. Vamos a ir separando. Mirad cómo se puede dar forma. Es muy flexible. Y ahora vais a ver cómo colocarla para formar la flor de una manera muy fácil. Yo ni la voy a pintar ni la he decorado con nada, porque me gusta cómo queda así. Pero podréis pintarla y podréis decorarla si queréis. Y ahora mirad. ¿Veis que podéis doblar las puntas? Y quizá lo más complicado podría ser montarla. Pero hay una manera fácil, que es coger y poner una por cada lado y pegarla en el borde. ¿Veis? Una vez que la arqueáis y la pegáis al borde, que la podéis torcer para un lado o para otro, ya se queda fija. Echáis silicona, que es lo más rápido, y veis cómo se queda en la posición donde la dejes. Ahora pones la contraria, que sería la del otro lado. Al doblarla se va a quedar recta y se va a quedar fija.
Y ahora le vamos a colocar un adelante y uno atrás. Y veis, ya hace la forma. Vamos a unir la parte de arriba con silicona también. De manera que al unir los dos pétalos, veis, va a quedar el tejado firme. Vamos a hacer por los dos lados y así va a ir pegado a la base y los pétalos entre sí. Vamos a poner ahora uno adelante y uno atrás, doblando los bordes, echas la silicona y veis, ya soporta perfectamente el otro pétalo. Lo arqueas un poco y ya lo tienes. Puedes poner así, separado, eso ya, como queda suelto, luego lo puedes colocar como quieras. Y como veis, ha sobrado uno, que es el que voy a usar para el tallo. Esto es lo mismo, das la silicona y pegas. Y mirad qué manera más fácil de hacer una flor solo con pegamento. Y aunque la primera idea era poner la vela esa que os enseñaba al principio, luego pensé en ponerle mejor una tira de LED con luces de estas de colores. Y así voy a aprovechar para decorarlas con mariposas. Entonces vamos a abrir la tira de LED, os voy a dejar también el enlace en la descripción y en el primer comentario. Estas tiras van muy bien, se colocan muy fácil. Y mirad, estas son 20 luces. Voy a empezar. Encima de la puerta voy a poner la primera. Voy a ir colocando por la escalera. Normalmente uso el blanco cálido, pero estas de colores, que yo creo que le va a dar un efecto también chulo. Sigo por la escalera, aprovechando ahí la junta de los escalones, la pasas por el borde, ahí voy a bordear y le paso por debajo de la escalera. De manera que va a quedar iluminada la parte de adelante, que es lo que se ve realmente. Voy a poner una y luego en cada luz voy a poner una mariposa, que veréis que también son muy fáciles de hacer. Ahora paso hasta la parte derecha y ahora voy a ir bordeando y ya todas las demás, son como unas 10, las voy a dejar dentro de la casita. Así dejo 10 dentro y 10 fuera. Yo creo que va a ser suficiente. Estas tiras de LED a mí me gustan mucho, siempre lo aconsejo porque al ir con pila, pues aunque la uses con niños, pues no tiene peligro. Y muchas veces la usan ellos como luz indirecta por la noche, para no estar tan a oscuras, y la verdad que no tiene ningún peligro y van genial. Y ahora vamos a hacer las mariposas luminosas. Sobre un papel de horno dibujas la forma así. Haces 2 media luna, así, de manera que se unan en el centro, para que queden de una pieza. Haz varias, así luego puedes elegir las que más te gusten. Contando que vamos a necesitar 10, si hacéis la misma medida que yo, pues yo haría por lo menos 15, porque además no cuesta nada, es muy rápido y así puedes elegir las que mejor te queden. Una vez que enfríen, la despegas. Puedes recortar. Para darle forma, pasa la pistola por la parte de arriba. Para que se derrita, dobla, sujeta hasta que enfríe. Y ahora por la parte de abajo, pasa la pistola para derretirla y poderla pegar en la luz. Mira, otro ejemplo, para que veas que es muy fácil. Cogemos una. Pasas la pistola caliente por encima deslizándola despacio, dobla, sujetas hasta que enfríe
Y ahora por el otro lado, apoya la pistola para que se derrita sin que traspase, ves haciéndolo poco a poco, y colócalo sobre la bombilla. Sujeta hasta que enfríe y ya lo tienes. Y mirar el efecto que queda. Y ahora mirar cómo hacer el tallo. Vamos a coger el pétalo ese, aunque si queréis lo podéis hacer directamente. Pero para que veáis cómo dar forma y cómo aprovechar trozos. Le vamos a doblar en forma de cono. Como veis, como es muy flexible, se trabaja muy bien. Para que encaje ahí. ¿Veis? Coge la medida y ahora con un lápiz vamos a dibujarle la forma. Que van a ser así picos. Y la altura, porque como veis, no es recto. Y ahora lo vamos a recortar. La verdad que nunca había hecho manualidades solo con pegamento. Y me ha encantado, porque se pueden hacer un montón de cosas. Ahora vamos a recortar. Coloca para coger la forma, el tamaño exacto y lo vamos a pegar con silicona. Entonces, para pegar sí prefiero silicona porque es muy rápido. Vamos a terminar de recortar. Y esto sí lo voy a pintar. Le voy a dar acrílico verde. Como os digo, si queréis pintar la flor también podríais. Lo único que para que traspase bien la luz tendría que ser una capa muy fina de pintura. Una vez que tenemos la forma, le voy a dar una capa de acrílico verde y lo voy a dejar secar. Esto la verdad que seca bastante rápido. Una vez que lo tenemos, pues solo nos quedaría pegarlo. Le doy silicona y lo encajas para que ajuste perfectamente. Y aunque lo podrías dejar así, yo lo voy a decorar con flores secas. Le voy a poner unas hojas de las que vienen en el pack, ese que me encantan esos packs de flores secas. Y así le va a dar también un toque de color. Le he colocado unas piñas, que me gustan también mucho cómo quedan, estas pequeñitas. Y mirar qué manera más fácil y más entretenida de hacer una casita de hadas solo con cartón, pegamento y silicona. Me ha encantado, la verdad. Me parece muy entretenido, económico. Si te gustan las manualidades, te lo recomiendo. Y con esto tendríamos terminada la casita de hadas. Espero que os haya gustado, que os animéis a probar y me contéis qué tal. Y como siempre, muchas gracias y hasta pronto.